votación de reformas al Código Penal será por partes. Convocatoria se fijó para este martes. Autoridades electorales aclaran denuncias sobre supuesta venta ilegal de base de datos. Se investiga masiva filtración de datos de millones de ecuatorianos, asegura ministra de Gobierno. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Saludos a todos, amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión central de TVL Noticias en este lunes 16 de septiembre del 2019. Como siempre, la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador y también a quienes nos siguen por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Aquí iniciamos. Al menos 5 artículos del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal serían votados de manera independiente. La convocatoria a la sesión para el efecto se fijó para las 17:30 de este martes. En 4 jornadas, los legisladores debatieron sobre las propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Quedó pendiente la votación que se tiene previsto se realice mañana, de acuerdo a la convocatoria enviada por el presidente del Parlamento. Ya hemos pasado un documento borrador a las diferentes bancadas. Estamos esperando por una revisión de la unidad de técnica legislativa que se tiene que dar en los siguientes minutos. Y luego de eso ya esperaríamos tener hoy a tempranas horas de la tarde ya el documento distribuido para todos los legisladores. La presidenta de la Comisión de Justicia, mesa legislativa que tramitó las reformas, planteará que se vote este proyecto de ley por partes. Jimena Peña explica cuáles serían. Hemos aislado aquellos temas que pueden generar menos consenso con el fin de que puedan votarse por separado. Hasta ahora esperamos tener 6 votaciones. La primera sería sobre la forma de votación, luego pues sería sobre hasta ahora 5 temas que entendemos tienen ciertas preocupaciones. Está el tema del 150 aborto no punible, el artículo que tiene que ver con el uso del cannabis para fines terapéuticos, tenemos la figura de comiso sin sentencia, la figura de incautación y el artículo que tiene que ver con el mostrar el rostro de las personas procesadas por delitos en medios de comunicación. El proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal incorpora iniciativas de legisladores, entes de control y sociedad civil. Los puntos más relevantes que a criterio de la legisladora Peña son: se mantienen los ejes centrales de la propuesta, se pulen algunas redacciones, como por ejemplo el tema del artículo que tiene que ver con mostrar el rostro de la persona procesada. Se incluye que sean en aquellos delitos atroces, pero también una vez que la flagrancia sea calificada y que además la persona sea tratada como presunto culpable con el fin de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia. La sesión número 611 está prevista para este martes a las 17:30. De ser aprobado el proyecto de reformas al COIP, deberá ser enviado al Ejecutivo para su pronunciamiento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Mientras que para las 10 de la mañana también de este martes fue convocada la continuación de la sesión 583, en la que el Pleno conocerá y resolverá el proyecto de resolución para iniciar el trámite de reforma parcial de la Constitución de la República, con el propósito de limitar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La sesión fue suspendida en abril pasado y provocó 7 intervenciones sobre este tema. No obstante, cabe recordar que días atrás, el presidente de la Asamblea, César Litardo, entregó en la Corte Constitucional un proyecto de enmienda constitucional que busca, asimismo, limitar las atribuciones del CPCCS. Al respecto, no existe todavía el pronunciamiento de la Corte. De otro lado, otro de los temas pendientes de esta sesión 583 tiene que ver con el debate de un proyecto de resolución por medio del cual se disponga la comparecencia a la Comisión de Fiscalización y Control Político de los ministros de Defensa, del Interior y a los comandantes general del Ejército, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para que expliquen cuál es el trabajo que han desarrollado en cada una de sus instituciones en torno a la prevención del narcotráfico.
Este martes a las 11:30 el Pleno está convocado para la sesión 620 en la que los legisladores conocerán el informe de la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El informe fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales. El informe presentado por la Comisión de Relaciones Internacionales concluye que la UNASUR nació con debilidad, ya que se conformó liderado por gobiernos y no con proyectos de Estado. Mediante el documento aseguran que se puede evidenciar que no se ha cumplido el objeto tratado, cuya finalidad era construir de manera participativa y consensuada, y que es inviable continuar en este organismo, ya que las causas de la parálisis de la UNASUR se encuentran en diferentes políticas y en las burocracias. El Ecuador quiere darle al mundo una visión diferente de lo que ha sido su planteamiento político y económico de los últimos 12 años. Esta es una muestra importante. La denuncia del Tratado Consultivo a la Unión de Naciones Suramericanas ya ha sido presentada por 7 países de la región: Colombia, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Perú y Ecuador, mientras que Bolivia, Venezuela, Uruguay, Surinam y Guayana se mantienen en el organismo regional. El asambleísta Fabricio Villamar explica el procedimiento a cumplirse una vez debatido en el Pleno. El depósito del documento, que es entregar la resolución de la Asamblea de la República del Ecuador ante UNASUR, de tal manera que se inicia el proceso de salida. Si el Parlamento aprueba el informe, el Ejecutivo podrá denunciar el tratado, cuyo efecto será luego de 6 meses. Por otra parte, el Pleno de la Asamblea debatirá un proyecto de resolución sobre el inicio del procedimiento de una reforma parcial a la Constitución en relación a los artículos 110, 115 y 219, que tienen que ver con el financiamiento y la promoción electoral. La iniciativa es del asambleísta Mae Montaño. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro tema, las autoridades del Consejo Nacional Electoral se refirieron al proyecto de reformas al Código de la Democracia que deberá ser aprobado este año por la Asamblea Nacional. También informaron sobre una supuesta denuncia acerca de la venta ilegal de base de datos que serían usadas para afiliaciones políticas ilegales. Nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner recogió estas y otras declaraciones y nos amplía la información en la siguiente entrega. Adelante, Tatiana. ¿Qué tal? Buenas tardes. La presidenta del Consejo Nacional Electoral acudió a la Asamblea Nacional. Aquí dio algunos detalles sobre el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Ella explicó cuál es la propuesta para que sea incorporada hasta este noviembre de este año y pueda ser ejecutada en las elecciones de 2021. Escuchemos parte de sus declaraciones. Bueno, nosotros planteamos 7 puntos básicos. Un tema es cambiar el método de Hon y eliminarlo y quedarnos con un solo método de adjudicación de escaños, que es el método de Webster. El segundo punto que va concatenado con esto para dar mayor representación a las minorías en los diferentes sectores es la eliminación de las circunscripciones electorales que define que todas las provincias, los cantones y en aquellos sectores donde se ha determinado aquello ya deje de existir. Es la eliminación de las circunscripciones electorales para que vaya empatado con la fórmula de adjudicación de escaños, que lo que busca es hasta este momento favorecer a las minorías y a las mayorías, y las minorías no tienen representación. Sobre este mismo tema se refirió el José Cabrera. Él dijo cuáles son las propuestas que han salido del Consejo Nacional Electoral y deberán ser incorporadas al proyecto de reformas al Código de la Democracia, que se está tramitando en la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional. Bueno, las reformas, la idea es mejorar los procesos electorales, dar mayor transparencia en los diferentes procesos, el respeto a todos los candidatos, especialmente a la mujer en las candidaturas, en ocupar puestos públicos, etcétera, que no hay ninguna sanción por el momento, la incorporación también de jóvenes, del control electoral, todo eso es a lo que se está apuntando con estas reformas. La presidenta del organismo también se refirió a una denuncia sobre una supuesta venta de base de datos para las afiliaciones políticas.
respecto a que existirían mafias o alguna organización que trafica con firmas, eso ya es un delito, eso ya no es una infracción electoral. Le correspondería a la persona que conoce y tiene las evidencias poner la denuncia en fiscalía para llegar hasta las últimas consecuencias. Es una denuncia gravísima y si no lo hacen documentadamente y no nos permiten llegar hasta las últimas consecuencias, quienes han denunciado podrían ser cómplices o encubridores que, sabiendo de tal delito, no denuncian ante las autoridades competentes. Estas declaraciones las dio en la Asamblea Nacional en el marco de la instalación del Consejo Electoral para elegir al Consejo de Competencias. Sobre esto también se refirieron las autoridades. Sí, según el reglamento, exactamente después de una hora se reinstalará la sesión suspendida por falta de quórum y se procederá a realizar las elecciones según manda la norma, esto es con los que estén presentes. Se tiene previsto que se instale este consejo para elegir al Consejo de Competencias en los próximos minutos. Nosotros les mantendremos informados sobre este evento. Vuelvo con ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias a Tatiana por este reporte. Amigos, es momento de una pausa. Al volver, más información, quédese en nuestra sintonía. Regresamos con TVL Noticias Emisión Central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, Emisión Central. Seguimos con más, amigos, y atención con lo siguiente. En rueda de prensa esta mañana, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió a una posible filtración de millones de datos de ciudadanos ecuatorianos desde un servidor de Miami. Al respecto, la funcionaria recalcó que esta vulneración de datos personales está siendo investigada y que trabaja de la mano con el Ministerio de Telecomunicaciones para encontrar a los posibles responsables. La ministra destacó además la necesidad de sancionar los delitos cibernéticos. Desde primeras horas de la mañana, levantando toda la información y haciendo la investigación que nos permita descubrir exactamente qué ha sucedido y quiénes son los responsables. No me gustaría ir más allá en la respuesta porque es una investigación que está en marcha. Tenemos varios equipos desarrollando esta investigación en este preciso momento y además tratando de identificar a quienes serían los responsables de esta filtración, llamémosla así por el momento, pero podríamos tener varias responsabilidades y el cometimiento de varios delitos en este caso. Espero en el transcurso del día, en las próximas horas, que les podamos dar mayor información ya sobre el desarrollo de las investigaciones, pero estamos sobre el tema desde primera hora en la mañana. Retomamos los temas legislativos, amigos, para contarles que la comparecencia de varias autoridades de Estado, las reformas a la Ley de Educación Intercultural, así como temas ambientales y de tránsito, marcarán la agenda de las comisiones legislativas durante esta semana. Les tenemos un resumen. Son diversos los temas que se abordarán en la Asamblea Nacional durante esta semana. La Comisión de Soberanía Alimentaria realizará un foro sobre la alimentación escolar para que diversos sectores presenten sus observaciones. El evento se realizará el miércoles 18 de septiembre en el Salón José Mejía Lequerica. Por otra parte, la Comisión de Justicia convocará a expertos en Derecho Administrativo delegados de la Procuraduría General del Estado y del Servicio de Rentas Internas para que presenten sus criterios a las reformas al Código Orgánico Administrativo. La Comisión del Régimen Económico, en cambio, convocará autoridades para conocer cómo avanza el proceso de optimización del Estado en territorio. Asimismo, iniciará el tratamiento del proyecto de reformas para restituir el control previo de legalidad en actas y contratos y abocará conocimiento de 4 proyectos de ley. La Comisión de Relaciones Internacionales deberá preparar el informe sobre el acuerdo regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina. De su parte, la Comisión de Educación continuará con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Además, convocará a los ministros de Salud, Trabajo y Finanzas para que informen sobre los procedimientos para el pago de los internos rotativos. La Comisión de Biodiversidad también tiene previsto invitar a varias autoridades para que despejen dudas de carácter ambiental, entre ellos la minería ilegal. Mientras que la Comisión Ocasional de Tránsito desarrollará el programa La Movilidad Activa, respecto de la capacidad que tenemos las personas para desplazarnos usando el cuerpo. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
La Comisión Ocasional de Niñez avanza con el análisis de las observaciones recogidas en territorio de cara a la elaboración del informe sobre el libro primero del proyecto de reformas al Código de la Niñez. Esta mesa centró la discusión en derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. El debate avanza en la Comisión Ocasional de Niñez de cara a la aprobación del informe del libro 1 de la reforma al Código de la Niñez. Sus integrantes discuten las observaciones presentadas en territorio. Uno de ellos, la disciplina positiva. Según el legislador Franklin Samaniego, existen varias propuestas, no solo sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino además de los deberes y obligaciones. Y la disciplina positiva implica que a los niños los veamos como sujetos de derechos. La escucha, la conversación, la disciplina con temas que no tengan que ver con la agresión física, porque la agresión física sin duda alguna es un tema que no es compatible con los derechos humanos, no solo de los niños. En esa misma línea entrará en debate el rol de la familia y la educación formal, lo explica la legisladora Karina Arteaga. Debe de ser un tema de doble vía, donde no solamente la familia le pueda asumir responsabilidades, sino que la escuela, la educación formal, también asuma responsabilidades que necesitamos asumirlos y que a lo mejor son roles que no los teníamos antes como maestros y maestras. Las visitas en territorio permitió visibilizar, según el parlamentario Ángel Simalesa, varias de las trabas que tienen las instituciones públicas para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Uno de ellos, el tema de salud. Que el Sistema Nacional de Salud también se ve confundido, porque existen negativas. Yo no quiero recibir una vacuna. Entonces, si no quieres recibir una vacuna, ¿quién es el que va a responder por aquellas enfermedades que se vienen posteriormente? Una vez concluido el libro 1 como base, la Comisión de Niñez complementará el debate con los otros 2 libros que abordan temas como las relaciones familiares, sistema de protección y niños en conflicto con la ley. Mariela Logroño, TVL Noticias. El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes, se reunió con autoridades del Cantón La Libertad para coordinar acciones que promuevan la obra municipal. Además, exhortó al titular del Parlamento para que incluya en la agenda legislativa el debate del proyecto de ley de fijación de límites territoriales internos, con el propósito de que se agilice la ejecución de obras en algunas provincias del país. El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió al alcalde del Cantón La Libertad y a representantes de comités barriales del sector, quienes solicitaron se agilite el proceso de fijación limítrofe intercantonal de Salinas. El alcalde de esta provincia, Víctor Valdivieso, explicó la necesidad. Nos ayuda realmente para solucionar un anhelo de tantos años que tenemos los libertenses y los salinenses también en este caso, donde actualmente algunos todavía tienen ciertas dudas, no registran sus propiedades de acuerdo al laudo arbitral en el cantón que le corresponde. Coincidieron con el alcalde los dirigentes barriales, quienes expusieron que la falta de la fijación limítrofe afecta los servicios básicos y obras públicas de su cantón. Nosotros hemos venido pidiendo por mucho tiempo este magnífico registro oficial. Nosotros también tenemos derecho del buen vivir. Hay vulneración masiva de derechos humanos en ese sector de más de 22.000 personas del Cantón La Libertad. No tenemos alcantarillado. Como alguien dijo, no tenemos carreteras. Al encuentro además acudieron los asambleístas de la provincia de Santa Elena, quienes ratificaron su compromiso para coayudar a la solución del problema. Y tengan la plena convicción, compañeros, que este tema hoy inicia y va a tener una solución lo más pronto posible. Hay la voluntad férrea de nosotros y sobre todo está en manos de esta comisión. Todos suscribieron un acta en el que se comprometen a dar seguimiento al tema y exhortaron al presidente del Parlamento para que agilite el tema del debate sobre el proyecto de ley de fijación de límites internos. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Tras la denuncia sobre el decomiso e incineración de pescado anchoveta en Huaquillas, una subcomisión de la Mesa de Soberanía Alimentaria acudió al sitio para conversar con los afectados. Para esta semana se prevé la presencia de varias autoridades con el fin de analizar esta problemática. Como resultado de la denuncia de la legisladora Mercedes Serrano, integrante de la Comisión de Soberanía Alimentaria,
sobre presuntas irregularidades con funcionarios del Servicio de Recursos Pesqueros en Huaquillas, los legisladores Boris Estupiñán, Carlos Berman, Liuba Cuesta, miembros de la mesa legislativa, acudirán este sábado a la provincia del Oro, con el propósito de dialogar con los afectados, quienes revelaron la quema ilegal del pescado denominado anchoveta, que se utiliza para la elaboración de harina. En donde se escucha que hay mucho contrabando de por medio, más allá que hay contrabando, yo creo que hay mucha corrupción dentro de las autoridades de menor escala, dentro de las autoridades de los mandos bajos. La legisladora Mercedes Serrano además solicitó se convoque a la mesa a Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, Nicolás Brandon, subsecretario de Pesca, Nericano Santillán, director de Control de Pesca, y al representante de Agrocalidad, a fin de que expliquen la ley y los reglamentos para la nacionalización de pesca extranjera. A la comisión a explicar cuáles son todos los procedimientos para la internación de este producto. O sea, no solamente de un solo producto en específico de pesca o de un pescado como tal, sino de todos los productos de importación que vienen desde Perú o desde Colombia hacia el país. Finalmente, la Comisión de Soberanía Alimentaria también conformó una comisión técnica interinstitucional, integrada por los legisladores Tangibera, Liuba Cuesta, Verónica Guevara, Carlos Berman y delegados del Ministerio de Economía y Finanzas, para analizar temas relacionados con la transferencia de recursos para el sector agrícola. Las grandes preocupaciones de nuestros agricultores, campesinos, es justamente estas altas tasas de interés que se establecen a los créditos. Se supone que hay una banca especialista en otorgar créditos para este sector. Como parte de la agenda de la mesa legislativa en los próximos días, visitarán a los predios de la Estación Experimental Pichilingue Quevedo, de propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de una nueva pausa, amigos. Al volver, más información en esta, la emisión central de TVL Noticias. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Seguimos con más, amigos. En el marco del cumplimiento del Acuerdo Nacional 2030, el Grupo Parlamentario para la Prevención de Drogas de la Asamblea mantuvo una primera reunión de trabajo con el Comité Interinstitucional de Drogas, integrado por representantes de los Ministerios de Salud, Educación, Cultura, de la Secretaría del Deporte y la Asamblea Nacional. En esta cita, la titular del grupo, María Mercedes Cuesta, adelantó los temas que deberán ser evaluados de forma permanente con el comité, como las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en esta materia. En un primer acercamiento entre el Comité Interinstitucional y el Grupo Parlamentario de Drogas, ya se llegaron a acuerdos, como la inclusión al Comité del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y del Ministerio de Trabajo. La titular del Grupo Parlamentario, María Mercedes Cuesta, resaltó los aspectos que deberán entrar en debate. Citó, por ejemplo, las competencias de los GADs. Cada GAD tiene una problemática distinta. Es decir, el GAD de Pujilí no tiene la misma realidad que el GAD de Guayaquil. Quizás el GAD de Pujilí tenga una problemática de alcohol. Con el fin de profundizar el tema de drogas, el Grupo Parlamentario, conjuntamente con Parametría, llevarán a cabo talleres para que se pueda abordar técnicamente la problemática. El país debe tener una visión prospectiva en el tema de drogas, porque debemos saber cómo abordar primero el tema. No podemos hablar de drogas si no sabemos cómo abordar el fenómeno, con un enfoque de reinserción social. Yo creo que podemos llegar a acuerdo y mandar mensajes inmediatos, mensajes que son efectivos y que están en relación a la política social, no solo a política pública. Desde el Ministerio de Salud también se presentaron varias medidas que al momento se ejecutan. Tal es el caso de los municipios saludables. Considerando que están iniciando su gestión y que el acercamiento actualmente con los gobiernos autónomos descentralizados nos permite garantizar un trabajo por lo menos por 4 años, que dura la gestión de las nuevas autoridades. Las reuniones serán permanentes, las mismas que darán seguimiento al eje preventivo que plantea el Acuerdo Nacional. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y hasta aquí la emisión central de TVL Noticias. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes una muy buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.